Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Agradecemos su presencia durante este periodo de emergencia sanitaria. El día de hoy vamos a iniciar con la clase de procesos de soldadura 1 con fecha del 1 de abril del 2020. Lo primero que vamos a revisar es el trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy. El tema de hoy es identificar las técnicas de soldadura previo al proceso del mismo con electrodo revestido. Ya habíamos hablado acerca del equipo de soldadura. Hoy hemos hablado de las características del electrodo, hoy vamos a hablar de las técnicas fundamentales. Dentro de esto vamos a tomar en cuenta lo que corresponden a los métodos de encendido del arco, los factores y cálculos de amperaje, las posiciones de soldadura y los tipos de juntas. Dentro de las actividades que ustedes van a desarrollar, la primera tenemos leer, subrayar las ideas principales y pintar imágenes del módulo institucional desde la página 48 a la página 51. Elaborar el mapa conceptual acerca de las técnicas básicas para iniciar la soldadura, que es lo que vamos a estar viendo durante esta clase. Pasar la tabla adjunta al cuaderno, completando los cuadros que vamos a revisar terminando la conexión y realizar la evaluación en línea a través de la plataforma Kahoot, de la cual ya se les había informado la semana anterior. Entonces vamos a dar inicio con la clase hablando acerca de las técnicas de soldadura por arco eléctrico. Para realizar un proceso de soldadura por arco eléctrico, decimos que la calidad de una buena soldadura va a depender de dos cosas, que son conocimientos y destreza del soldador. Entonces, aquí radicamos la importancia de que el soldador debe de combinar la parte teórica con la parte práctica. Dentro de la parte teórica, nosotros estamos hablando de los conocimientos que debe de tener el soldador para comprender por qué se está realizando cada uno de los procesos. ¿Por qué escoge un electrodo determinado? La clase anterior hablábamos de las nomenclaturas que tenían, qué características tienen tanto en núcleo como en revestimiento. Entonces, sí es importante que nosotros nos capacitemos para saber cuáles son las características del trabajo que estoy realizando y por qué realizo cada una de las actividades que hacemos cuando realizamos un proceso de soldadura. Y segundo, hablamos de la destreza. La destreza simplemente corresponde a la habilidad que usted tiene para la elaboración o ejecución del proceso de soldadura. Entonces, tenemos que combinar las dos partes porque son sumamente importantes. No podemos avanzar solamente con práctica, sino que también tenemos que comprender el porqué de cada una de las acciones que tomamos, ¿sí? Los pasos para elaborar un buen arco eléctrico corresponden, lo primero que vamos a hacer una vez que ya está instalado el equipo de soldadura que ya habíamos visto en clases anteriores, lo primero que vamos a hacer es colocar, alinear y fijar el material dependiendo de la posición en la que vamos a trabajar. El día de hoy vamos a hablar acerca de las posiciones de soldadura. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es colocar, alinear y fijar para no tener inconvenientes durante todo el proceso. Segundo, seleccionar los electrodos que voy a utilizar. Esto lo vimos en la clase anterior, las características que estos tienen. Seleccionaré de acuerdo al material que voy a soldar, el tipo de soldadura que voy a hacer y demás. Y por último, encender y ajustar los controles en la máquina. Esto también me indica conectar la pinza de tierra al metal para cerrar el circuito, ¿no? Conectar la pinza de tierra. Dentro de esto, simplemente voy a dar como introducción para estar en conocimiento de la descripción que vamos a hacer en las próximas diapositivas. Tengo que dar esta información que vamos a ampliarla más adelante, ¿sí? En primer lugar, nosotros tenemos el factor L, que corresponde a la longitud de arco y dice que es igual al diámetro del electrodo. Yo voy a hacer un acercamiento a la pantalla para indicar dónde encontramos esta L. Si nosotros podemos ver en este gráfico, la distancia que existe entre el electrodo y la pieza de trabajo corresponde a la longitud de arco. Distancia entre electrodo y pieza de trabajo. Esa es mi longitud de arco. Segundo, nosotros encontramos lo que es el ángulo del electrodo. Este ángulo del electrodo dice que va a ir, es el ángulo determinado desde esta línea vertical que yo estoy trabajando, que es una línea perpendicular, hacia el electrodo. Entonces, en este caso, yo tengo que este ángulo se está tomando en esta dirección, ¿sí? Entonces, en esta dirección yo voy a tener una inclinación cercana entre 10 y 15 grados, ¿sí?
El tercer elemento del cual yo dispongo corresponde a la velocidad de avance. La velocidad de avance me indica la velocidad de desplazamiento que yo estoy realizando al momento de ejecutar un cordón de soldadura, y esta va a variar entre 4 y 10 pulgadas por minuto, dependiendo de factores como la intensidad, el espesor del material y el tipo de electrodo que estoy utilizando. Y por último, el amperaje. El amperaje corresponde a la intensidad de corriente que voy a utilizar durante el proceso, tomando valores constantes dependiendo de aspectos como los que mencioné anteriormente, que son el electrodo, el material que voy a soldar, la posición de soldadura, el tipo de cordón que voy a realizar. Sí, entonces, teniendo en cuenta que estos son los 4 factores básicos para soldadura, los vamos a ampliar en una diapositiva más adelante, pero lo primero que necesitamos comprender es eso para poder entender los siguientes trabajos. Ya. Lo primero que vamos a hacer una vez que ya se encuentra conectado el sistema, vamos a trabajar con los métodos de encendido. Entonces, el encendido del electrodo o precalentamiento se puede hacer de 2 formas: el método vertical o por golpe y el método de raspado o rasgado. El primer método es el que tenemos a la izquierda, el método vertical o por golpe. ¿En qué consiste este método? En trabajar en posición perpendicular a la pieza con el electrodo, acercarlo hasta casi topar el material que voy a soldar y nuevamente subir el electrodo hasta que tenga una longitud de arco adecuada. Ya habíamos dicho que la longitud de arco es la distancia que existe entre la pieza de trabajo y el electrodo. Una vez que yo encuentro, mediante este método, obtengo la longitud de arco deseada, el arco se va a volver estable y mi electrodo se va a calentar, encendiendo el arco eléctrico para poder dar inicio al cordón de soldadura. En el segundo caso, el método de raspado o rascado también sirve para realizar el precalentamiento del electrodo, pero en este caso nosotros vamos a realizar un desplazamiento transversal del electrodo sobre la pieza de trabajo. Este desplazamiento lo vamos a hacer acercando el electrodo hasta la pieza de trabajo, procurando que el revestimiento del electrodo roce el material hasta que éste encienda, y de allí subiremos el electrodo hasta encontrar la longitud de arco adecuada. La longitud de arco, como repito nuevamente, corresponde a la distancia que existente entre la pieza de trabajo y el electrodo. ¿Sí? Entonces repetimos: métodos de encendido, el método por golpe o vertical, golpeamos el material en posición perpendicular con el electrodo y lo ascendemos hasta encontrar la longitud de arco correspondiente. Y el método de rascado o raspado, como su nombre lo indica, raspamos con el electrodo del material hasta generar el arco y mantener una longitud de arco adecuada. ¿Sí? Por favor, para los compañeros que están ingresando, cualquier duda o inquietud que tengan, sabemos que podemos irla anotando en el chat para responderlas al final de la exposición. ¿Sí? Ahora sí vamos a hablar un poco más detalladamente de los factores y el cálculo del amperaje base para el proceso de soldadura. ¿Sí? Ya habíamos indicado nuevamente que son 4 los factores en los que nosotros debemos trabajar, que son la longitud o distancia, la longitud de arco, perdón, o distancia entre pieza y electrodo, el ángulo del electrodo, el ángulo de posición, la velocidad de avance y el amperaje o intensidad de corriente. La longitud de arco es la distancia que existe entre la punta del electrodo y la pieza del metal a soldar. Esta distancia va a estar determinada específicamente por el diámetro del núcleo del electrodo. Entonces, si decimos que el diámetro del núcleo del electrodo es de 2 milímetros, la distancia o la longitud de arco, perdón, la distancia entre pieza y electrodo va a ser de 2 milímetros aproximadamente. Si cambiamos este diámetro del núcleo, por ejemplo, en un electrodo de 1 octavo, que es 3.225 milímetros, tendremos que la distancia o longitud de arco será igual a 3 milímetros a la distancia adecuada. ¿Sí? Si nosotros queremos trabajar con electrodos de mayor diámetro, esta distancia se va a ampliar debido a la capacidad de la intensidad que nosotros utilizamos para realizar el cordón de soldadura. ¿Sí? El ángulo del electrodo, este deberá mantener el ángulo determinado respecto al plano de la soldadura.
no nos vamos a introducir demasiado en esto debido a que, como ya lo indicamos anteriormente, nosotros estamos trabajando, estamos dando indicaciones para el plano de soldadura o para la posición de soldadura plana, que es la más común. Estábamos hablando de 10 a 15 grados, tomando en cuenta el eje vertical. Pero si tomamos en cuenta las medidas comunes o normales, en donde nos indican que nosotros debemos tomar el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj desde el eje X, diríamos que tenemos que trabajar en un ángulo de 75 grados con respecto al avance de la soldadura. ¿Sí? Me voy a centrar un poquito en los dos elementos más importantes que corresponden primero a la velocidad de avance y en segundo lugar al amperaje, que es lo que nosotros necesitamos aprender a regular de manera más precisa. ¿Sí? La velocidad de avance nos indica que para obtener una costura pareja se debe procurar una velocidad de avance constante y correcta. Esta velocidad de avance tiene una importancia ya que dependerá de ella que el cordón sea uniforme y que no hayan separaciones en cuanto a la continuidad de la soldadura. Entonces podemos decir que por una parte cuando vamos demasiado lento estamos aportando material, demasiado material que no va a tener ninguna función mecánica en lo que la resistencia de la soldadura se refiere. Además, estamos dando calorías de más al material, eso quiere decir estamos sobrecalentándolo, lo que va a provocar al final deformaciones por exceso de calor innecesario. Por el contrario, cuando vamos demasiado deprisa, lo más fácil es que no se aporte el material suficiente al cordón y puede existir zonas sin soldar. En el momento que se corta la continuidad del cordón, le estamos restando resistencia de unión. Por otra parte, si el cordón es demasiado fino o delgado, también puede perder fuerza en la unión. ¿Sí? Entonces son cosas que debemos considerar en cuanto a la velocidad de avance. ¿Y cómo debemos adecuar esta velocidad de avance del electrodo? Lo primero que tenemos que hacer es regular bien los parámetros anteriores. Entonces, intensidad de corriente que ya vamos a aprender a calcular con el electrodo adecuado y las posiciones en las que vayamos a soldar. ¿Sí? Entonces, también es muy importante que nosotros conozcamos estos elementos. Segundo, es muy importante ser constante en la velocidad que llevamos al hacer un cordón de soldadura, una vez que hayamos determinado cuál es ella. Y por último, es recomendable estar en una posición cómoda, apoyados para mantener la firmeza en la sujeción del electrodo. ¿Sí? Entonces, sí es necesario identificar cuál va a ser mi velocidad de avance en el proceso de soldadura, debido a que por medio de ella yo voy a aportar la cantidad de material necesario, voy a evitar que se generen fracturas o deformaciones por exceso de calor, y voy a permitir que la soldadura tenga la resistencia adecuada. ¿Sí? Entonces, como indicamos anteriormente, dice cómo calcular el amperaje en los electrodos. Uno de los primeros elementos que me decía para realizar una velocidad de avance adecuada es que yo debo conocer cuál es la intensidad de corriente con la que voy a trabajar. Entonces, por norma decimos que cada amperio es igual a 1/1000 de pulgada del diámetro del núcleo del electrodo. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, el núcleo del electrodo me va a dar varios aspectos de trabajo. Entonces, el diámetro del núcleo del electrodo me indica la longitud de arco o distancia del electrodo. Y también me indica cuál es el factor de amperaje base sobre el cual yo puedo trabajar. ¿Por qué decimos base? Porque hay otros factores que influyen en esto. Entonces, no es lo mismo trabajar con un electrodo del mismo diámetro y de la misma capacidad para una lámina de 1 milímetro de espesor que trabajar con el mismo electrodo para una lámina de 10, 6 u 8 milímetros. Entonces, sí hay que tener este tipo de consideraciones en cuenta. Pero nosotros vamos a partir de un valor ya específico. Para esto, nosotros debemos conocer dos cosas. Primero, el diámetro del núcleo del electrodo y segundo, el tipo de revestimiento con el que trabajamos. El tipo de revestimiento en los electrodos me designa como parte de su estructura o composición química la intensidad de calor que vamos a emplear para derretir el electrodo. Y este lo proporciona, repito nuevamente, el amperaje o la intensidad de corriente.
Cada electrodo tiene un alcance adecuado de amperaje y este se mide o se calcula de la siguiente forma. Cada amperio es igual a 1 milésima de pulgada, como ya lo habíamos dicho, de diámetro del núcleo del electrodo. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, un electrodo con un diámetro de 1/8 de pulgada es igual a 0.25 milésimas de pulgada. ¿Cómo logramos esto? Está indicado en la parte inferior, ¿no? 1 dividido entre 8 me da igual a 0.125 pulgadas. Esto quiere decir que el amperaje requerido para este electrodo es de 125 amperios. Recordamos que cada milésima de pulgada me indica 1 amperio para mi proceso de soldadura. Entonces, este valor va a ser mi valor promedio. Si yo necesito trabajar con ese electrodo láminas delgadas, yo podré reducir ese valor de amperaje. Y si yo necesito trabajar con láminas de mayor espesor, yo puedo aumentar ese amperaje, ¿sí? Entonces, aquí ya tendríamos que revisar nuevamente las tablas que habíamos visto anteriormente porque ellas nos van a dar límites de valores mínimos y máximos. Si yo disminuyo demasiado el electrodo, no se va a generar un arco estable y tal vez yo no pueda realizar el proceso de soldadura, se me va a quedar pegado el electrodo y voy a tener ese tipo de inconvenientes. Si yo subo demasiado el amperaje, el electrodo se va a derretir demasiado rápido y no voy a tener un cordón continuo al momento de elaborar mi cordón de soldadura, ¿sí? En todo caso, partimos de dos cosas adicionales, y ahora entrando nuevamente en materia. Partiendo de esta fórmula, podemos calcular amperaje para todo tipo de electrodo, teniendo en cuenta que los electrodos terminados en 2, 3 y 4, en cuanto a su codificación, son de revestimiento rutílico y el amperaje va a ser el denominado en este caso. Los electrodos terminados, en cambio, en 0 y 1 tienen un revestimiento celulósico, por lo tanto, el amperaje se calcula de la misma forma, pero se le resta el 20% requerido por la fórmula. Entonces, vamos a indicar para un electrodo E6011, este termina en 1, es de revestimiento celulósico. Si yo tengo 1/8 de diámetro, ¿sí? Al realizar este mismo trabajo, tendré 0.125 milésimas de pulgada, ¿sí? Hasta ahí creo que está claro, ¿verdad? Entonces, pero, sí, como yo tengo el E6011 y decimos que es un elemento celulósico, a este valor yo tengo que trabajar, con el 80% del valor, ¿sí? Y esto me dará 100 amperios. Entonces vamos a recapitular, ¿sí? Para los electrodos rutílicos que terminan su codificación en 2, 3 y 4, yo voy a trabajar con el valor que me da de la división, o mejor dicho, voy a trabajar con las milésimas de pulgada correspondientes. Una milésima igual a 1 amperio. Entonces, yo tengo 125 milésimas, serían 125 amperios, ¿ok? En el cambio, con los electrodos que su codificación terminen en 0 o 1, yo tengo que hacer el mismo procedimiento, pero añadir el 80% correspondiente. Entonces, aquí me falta algo adicional, en donde yo digo que el 0.125 milésimas son 125 amperios. De allí yo saco el 80% y para trabajar con ese electrodo con esta denominación, yo trabajaré con 100 amperios. ¿Sí? Entonces, ese es el 80% correspondiente. ¿Ok? Después vamos a hacer un poco más de ejercicios para poder seguir avanzando con la clase. ¿Ya? En cuanto a la parte de posiciones de soldadura, ya vamos a hacer algunos ejercicios de cálculo de amperajes de electrodos y a resolver cualquier duda que ustedes tengan.
Vamos a la parte de posiciones de soldadura. Las principales posiciones de soldadura son 4. Plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. Vamos a dar algunas instrucciones de cada una de las posiciones, iniciando con lo que corresponde a la posición plana, que es la más básica. La posición plana me indica que es aquella en la que el trabajo está justo debajo de la mano y el metal de aporte se sobrepone en un plano horizontal, ayudándonos mucho por la función de la gravedad, ¿no? La realización de cordones de soldadura es más fácil y económica en esta posición, por lo tanto, se recomienda usarla en cuanto sea posible. Entonces, esta es la posición más sencilla y es donde empezamos a realizar nuestro trabajo práctico de soldadura. Segundo, nosotros encontramos la posición vertical. Estas dos imágenes me van a indicar la posición vertical. Esta es normalmente cuando las piezas o platinas que voy a soldar se encuentran enfrente a la persona que realiza la soldadura. En la imagen podemos ver de forma esquemática dicha posición. Los cordones se ejecutan siguiendo la dirección de un eje vertical y existen dos formas de hacer el desplazamiento de los electrodos, ya sea subiendo, que corresponde a la posición vertical ascendente, o bajando, que vendría a ser la posición vertical descendente. Esto va a depender de algunas condiciones. Dentro de ellas está la facilidad para el soldador, el electrodo que estoy utilizando, el amperaje y el tipo de cordón que vayamos a realizar. ¿Sí? Tercera posición, nosotros encontramos la posición horizontal. En esta posición, al igual que en la vertical, las platinas se encuentran frente a la persona, las platinas se encuentran frente a la persona o soldador, solo que en este caso el electrodo se va a desplazar de manera horizontal. Esto quiere decir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de su mano diestra, ¿no? Para realizar el cordón de soldadura, y puede ser de izquierda a derecha o viceversa, ¿sí? En este sentido. Y por último tenemos la posición de soldadura sobre cabeza. La posición sobre cabeza, a diferencia de las posiciones plana, la mano se coloca debajo del trabajo y la soldadura se ejecuta de la manera como lo muestra esta imagen, ¿no es cierto? El sitio donde nosotros vamos a soldar está sobre nuestra cabeza. Ahí estamos realizando el proceso de soldadura sobre cabeza. Las 4 posiciones mencionadas son las que se denominan fundamentales. Durante la práctica se pueden presentar ocasiones en las que se realizan trabajos en donde se utilizan posiciones intermedias. Aquí nosotros vemos un diagrama en donde encontramos las 4 posiciones fundamentales. Plana en la parte inferior, horizontal a la derecha, vertical a la izquierda y sobre cabeza en la parte superior. Adicionalmente dice que vamos a encontrar planos entre cada una de estas posiciones que también tienen sus grados de complejidad, ¿sí? Se pueden realizar uniones en planos inclinados. También se pueden presentar el caso de trabajos donde la unión se completa utilizando 2 o más posiciones. Uno de los ejemplos más claros de esto es la soldadura de tuberías de oleoducto. Entonces, ahí nosotros tenemos una tubería de gran diámetro en donde vamos a utilizar la unión básicamente plana en la parte de abajo del oleoducto o vertical hacia los dos extremos y sobre cabeza. Entonces, tenemos que rodear toda la circunferencia del elemento, ¿sí? Entonces, tenemos las 4 posiciones: plana, horizontal, vertical, que se divide en ascendente, descendente y sobre cabeza. Por último, el día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de juntas. En las estructuras metálicas es muy frecuente observar juntas de soldadura, que son áreas en las que se encuentran materiales de relleno que se usan para unir objetos de hierro, acero, etcétera, ¿sí? Entonces, estas son las 5 tipos de juntas básicas para el proceso de soldadura. La primera que nosotros tenemos es la que se encuentra aquí y se denomina junta a tope. Junta a tope, ¿sí? Esta junta a tope es el tipo de junta más sencilla que existe. Se utiliza para unir objetos que reposan en el mismo plano. Puede consistir en 2 bordes cuadrados o pueden estar biselados en forma de V, de U, de J. Esto vamos a verlo en próximas clases.
El perfil depende de los materiales que serán soldados y la aplicación que se les desea dar a los mismos. Aunque hay dos tipos de juntas a topes, la simple y la doble. Es la primera, la junta a tope simple, la que tiene una mejor relación costo-beneficio, entonces es la más utilizada. Segundo, nosotros tenemos la junta de esquinas. La soldadura de esquinas se usa para unir dos objetos en ángulo de 90 grados. De esquinas, ¿sí? En ángulo de 90 grados. De tal forma que uno de estos tocan en los bordes, como podemos observar en esta posición. Esta es una soldadura de esquinas. Se puede obtener uniones más fuertes y sencillas de hacer por parte del soldador. Es bastante simple soldar en esta posición y son uniones de alta resistencia, ¿sí? La tercera se denominan juntas de borde. Las juntas de borde, aunque son similares a las juntas a tope, la diferencia es que en este caso nosotros vemos que vamos a soldar en el borde, en el perfil, en el canto, en el filo del material. Por ejemplo, esta junta se usa para crear chapas dobles de acero, las cuales son apiladas unas sobre otras, especialmente en el campo de las estructuras metálicas, ¿sí? Dos bordes contrapuestos. Siguiente, nosotros tenemos las juntas solapadas, o también conocidas a traslape, solapadas. Estas juntas solapadas se utilizan cuando una lámina está sobre la otra y se va a soldar en los filos superior e inferior para recibir una mayor dureza o resistencia en el mismo trabajo. Y por último tenemos lo que corresponde a las juntas en T. Como su nombre lo indica, las platinas van a estar, o los materiales van a estar formando un ángulo de 90 grados, una sobrepuesta en la otra, no en el filo, no en el borde, no en las esquinas, sino en una de las secciones centrales de una de las dos placas. Una de las secciones centrales de una de las dos placas. ¿Sí? Recuerden que sin importar qué tipo de junta de soldadura sea, lo más importante es que ésta cuente con todas las medidas de seguridad y que sea realizada por empresas o soldadores de estructuras metálicas calificadas. ¿Cuáles son las actividades que vamos a desarrollar el día de hoy? Lo primero es leer, subrayar las ideas principales y pintar las imágenes del módulo institucional de la página 48 a 51. Segundo, vamos a elaborar el mapa conceptual de las técnicas básicas acerca de la explicación de esta clase y también del libro que ustedes van a subrayar. Por último, vamos a pasar la tabla adjunta al cuaderno y realizamos la evaluación en línea en la plataforma Kahoot. No sé si tenemos alguna duda acerca de la clase de hoy. Habíamos solicitado que vía chat, por favor, vayan colocando sus nombres y vayan colocando sus dudas. No veo ninguna pregunta con respecto a estos temas. Con eso, jóvenes, les agradezco mucho su atención. Gracias por su participación. Los trabajos están enviados al Classroom. También vamos a compartir a través de WhatsApp. Por favor, estén pendientes. Necesitamos que realicen estos trabajos para la próxima semana. Les agradecemos mucho su presencia. Señores, que tengan un excelente día. Muchas gracias.